motel, se drogan, se emborrachan, yo no sé qué. Y después el señor del motel no huele mucho a humo de carro, entonces va a mirar y eso estaba lleno de humo, ve a la habitación y esos dos están redormidos, redrogados, vueltos nada, va al carro y dentro del carro había un bebé. Lo lleva al hospital y el bebé murió. Sí, está triste. Efectivamente, es una noticia muy Sí, triste. no todos son risas, no todos son risas. No todos son risas. ¿Cómo podemos hablar de Fox News en una época marcada por la censura y la cancelación? ¿Cómo podemos cuestionar un fenómeno cultural en el que todo ejercicio de reflexión y crítica es visto como un acto político? ¿Cómo podemos analizar y tomar postura frente a una visión del mundo cuando hacerlo se percibe como un acto de violencia o incluso como un detonante de esta? Creo que podemos empezar por decir que mi intención no es condicionar el arte, censurar contenidos, ni imponer visiones moralistas. En ningún momento busco caer en las trampas de Alejandra Azcárate, Polo Polo, ni en las demandas o escándalos promovidos por abogados y medios conservadores. Por el contrario, lo que busco es promover la reflexión y el debate, tomando como marco de referencia un análisis de Fox News, su estilo, su formato y el efecto que genera en una sociedad que parece empeñada en poner a prueba los límites de la moral, la libertad de expresión y la corrección política. Bienvenidos a Como yo lo entiendo. Pongámonos de acuerdo en algunos términos. Cuando pensamos en comedia, solemos asociarla de inmediato con todo aquello que nos hace reír. Sin embargo, conviene recordar que, históricamente, la comedia surgió en el ámbito teatral como contrapunto de la tragedia, diferenciándose de ella tanto en tono como en propósito. Mientras la tragedia buscaba conmover a través del sufrimiento humano, la comedia aspiraba a divertir, ridiculizar y ofrecer una visión satírica de la realidad. Aunque no pretendo ceñirme a una definición purista del término, sí es necesario establecer un marco común. Con el tiempo, el concepto de comedia se ha ampliado tanto que corre el riesgo de diluirse en interpretaciones excesivamente flexibles. Para este análisis, tomaremos como referencia la definición del Centro Nacional de Recursos Textuales y Léxicos, según la cual la comedia es un género teatral cuya trama busca hacer reír al público mediante ironías, parodias, confusiones, equivocaciones o sarcasmos. A partir de esta definición, podemos entender la comedia como una obra cuyo propósito, estructura e intención están dirigidos explícitamente a provocar la risa del espectador. Por supuesto, no todo lo que causa risa puede considerarse comedia. La caída accidental de una persona o la reacción de un bebé al probar un limón son situaciones graciosas, pero no fueron concebidas con la intención de hacer reír. En este sentido, la intención resulta determinante. Tomemos como ejemplo a la influencer Maffe Walker, quien afirma comunicarse con energías y extraterrestres. Siento el corazón, te amo. A los bebés cristales, los chiquitines. Perdón. Aunque muchas personas se rían de sus declaraciones, su objetivo no es generar humor. Por tanto, clasificar lo que hace como comedia sería equivalente a considerarla comediante, lo que abriría la puerta a que cualquiera pudiese atribuirse ese título sin que medie realmente el oficio o la intención de hacer reír. Así que pongámonos de acuerdo. No cualquiera que diga cosas absurdas que provoquen risa puede considerarse comediante. Y si es la voluntad de Dios, seré la primera mujer presidente de Colombia. La democratización del arte ha llevado a afirmar que la comedia es subjetiva. Esta postura refuerza la idea de que cualquier manifestación de lo divertido o lo absurdo puede considerarse cómica. Sin embargo, para aclarar esta confusión, conviene analizar la unidad más básica de la comedia, el chiste. En términos generales, un chiste se construye a partir de dos elementos fundamentales, una premisa y un remate, o punchline. Dicho de otra manera, primero se plantea una expectativa o contexto y luego se introduce un comentario inesperado o humorístico que rompe con esa expectativa, generando la risa. Veamos un ejemplo. Big of a deal. I spoke at my old high school and I told them kids straight up, if you guys are serious about making it out of this ghetto, you gotta focus, you gotta stop blaming white people for your problems, and you've gotta learn how to
rap or play basketball or something, nigga, you're trapped. You are trapped. Either do that or sell crack. That's your only options. That's the only way I've ever seen it work. You better get to entertaining these white people, nigga. Get to dancing. Go on out there and be somebody. En este especial de comedia, Chappelle parte de una premisa poderosa. Relata su experiencia como orador en barrios marginados de comunidades afroamericanas. Su propósito, siendo él mismo un caso de éxito, es motivar a los jóvenes a trascender de las condiciones del gueto, romper el ciclo de violencia y criminalidad, desafiar los estereotipos impuestos por la sociedad blanca y apostar por la educación y la disciplina. Sin embargo, de manera inesperada y sarcástica, Chappelle remata esta reflexión reafirmando otros estereotipos aún más arraigados. Insinúa que, en la práctica, la única vía para superarlos es aprender a rapear o jugar baloncesto. Este es un ejemplo brillante de chiste en su forma más pura. Parte de una premisa clara que sitúa al público en la realidad de los estereotipos raciales en Estados Unidos. A lo largo de su desarrollo, construye expectativas que remiten a un discurso motivacional convencional, basado en estrategias cliché para superar la adversidad. Sin embargo, de manera irónica, Chappelle rompe esas expectativas y las subvierte con un comentario que resulta aún más racista y estigmatizante que la narrativa típica de los supremacistas. Si bien Chappelle ha sido objeto de controversias en múltiples comunidades, su intención nunca ha sido provocar la polémica por sí misma. En sus propias palabras, afirma que la comedia puede recurrir a la controversia y a la crueldad como recursos para generar humor, pero ni la crueldad ni la polémica constituyen un fin en sí mismas dentro de este arte. Dicho de otro modo, se puede recurrir a la crueldad para hacer reír, pero no con el único propósito de ser cruel. It's a tough position to be in. So I say a lot of mean things. But you guys gotta remember, I'm not saying it to be mean. I'm saying it because it's funny. I'm not saying it to be mean. I'm saying it because it's funny. Con esta visión profunda y reflexiva sobre quien podría considerarse el mejor comediante de nuestra época, estamos en condiciones de avanzar hacia el análisis de nuestro caso concreto. Fox News es una emisión semanal creada por dos exintegrantes de Con Ánimo de Ofender, Camilo Sánchez y Camilo Pardo. Con Ánimo de Ofender fue un canal de comedia underground que abordaba diversos temas desde el humor negro y que sirvió como plataforma para muchos comediantes y personalidades. En cierto sentido, fue un semillero que arrojó resultados muy variados. Por un lado, nos dio a quien, en mi opinión, es el mejor comediante de este país. También nos dejó otras figuras carismáticas con actos entretenidos, otras cuyo humor y éxito todavía no logro comprender, y finalmente algunos actos cuya falta de talento, originalidad y gracia quedó en evidencia una vez fuera del programa. Con el éxito de este formato, los Camilos impulsaron sus carreras mediante un noticiero en el que leen y comentan noticias con un estilo, entre comillas, humorístico y satírico. Este pseudo noticiero se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional con presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Australia y otros países. Aunque su público principal sigue siendo colombiano, su propuesta ha conectado con toda una generación que buscaba una forma distinta de acercarse a la compleja y a menudo trágica realidad de nuestro país. Teniendo claro nuestro caso de estudio, me interesa formular preguntas, analizar argumentos y deconstruir aquellos que suelen esgrimir tanto los partidarios como detractores de este contenido. Fox News es comedia. Es cierto que sus locutores parten de noticias reales para estructurar sus premisas cómicas. Sin embargo, su estilo ha generado que, en muchos casos, la noticia en sí misma, sin necesidad de un remate o comentario adicional, se convierta en el chiste. En otras palabras, la risa no proviene necesariamente de la sátira, de comentarios inesperados o de un ingenioso análisis, sino de la tragedia narrada tal cual. ¿No me creen? Veamos algunos ejemplos. Un hombre que amaba a su gordita, era su pareja, murió asfixiado porque la pareja gorda le cayó encima, weón, y no la pudo levantar y ella no se pudo levantar sola y lo asfixió, marica. Uy, no, pero era re gorda, eso no es gordita. Una mujer obesa asfixió a su pareja debido a su propia masa corporal. La premisa es clara, el hecho es trágico. Pero, ¿dónde estuvo el remate? ¿Resaltar que era obesa? Eso ya estaba dicho en el titular. Es una pregunta legítima.
Sí, algunos pueden argumentar que el chiste radica en la ironía detrás de la noticia, pero si es así, entonces Fox News se reduce a una simple lectura en vivo de cualquier titular del periódico que hubo. Veamos algunos ejemplos de sus titulares irónicos. No vio venir la muerte, referencia al fallecimiento del ex líder guerrillero Jesús Santrich, quien era ciego. Huyó pero lo siguió la muerte, en alusión a un hombre que abandonó Nariño para escapar de la violencia del conflicto armado solo para encontrar la muerte en Cali. Lo mataron dentro de una funeraria, en referencia a un tanatólogo que amanecía en el lugar y que presentaba heridas en la cabeza producidas por un objeto contundente. Si consideramos estos titulares crueles y sensacionalistas como comedia, podemos afirmar que entonces Fox News es a la comedia lo que Q es al periodismo especializado. Esto pasó creo que en Argentina. Eran unas enfermeras que trabajaban en un sanatorio de niños y las madres dormían a los bebés por la noche para que los bebés durmieran y no las despertaran en el turno de noche. Porque no estaban ellas más bien. Enfermeras daban sustancias psicoactivas a bebés en incubadoras para que no las molestaran durante el turno nocturno. La audiencia estalla en risas incluso antes de escuchar un remate, y cuando finalmente llega, no es más que una observación obvia, que las enfermeras debieron consumir las sustancias ellas mismas. Más allá de lo fácil y predecible que es el comentario, lo relevante es que la risa del público se desencadena con la mera lectura del titular. Detienen a 2 médicos y al traumatólogo se fuga al amputar la pierna equivocada de una abuelita. Bueno, la última mía, mujer en motel durante aventura con 2 hombres y el esposo no quiso reclamar el cuerpo. Para dar algo de contexto, los presentadores, muy posiblemente conscientes de que su audiencia reacciona más a la crueldad de los titulares que a sus acotaciones humorísticas, deciden enfrentarse en lo que llaman una guerra de titulares. El objetivo, leer la noticia más cruel o escandalosa para diversión de los asistentes. Estaban en una fiesta bien, o sea, pues en una discoteca re grande, perro, no se alcanza a ir nadie, güey. Pum, se cae el techo de la discoteca. Al día de hoy van 226 minutos, güey. No, eso es que son demasiados. Perro, 226 minutos, ¿qué vamos? Este último caso es distinto. Aquí no hubo risas, pero sí una celebración por parte de algunos miembros del público frente al trágico accidente en el que el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo colapsó, causando la muerte de más de 220 personas durante un espectáculo musical. Y aquí quiero plantear otra pregunta legítima. ¿Cuál fue el chiste o el motivo de celebración detrás de los aplausos y silbidos? 226 minutos, güey. No, eso es que son demasiados. Se podría argumentar que me falta contexto para emitir un juicio, pero vi el video completo y sigo sin entenderlo. Esto nos lleva a un cuestionamiento profundo. ¿Estamos realmente encontrando en la risa una vía para sobrellevar las tragedias que marcan nuestro país e incluso un recurso para superarlas? ¿O por el contrario estamos deshumanizando e insensibilizando a toda una generación, acostumbrándola a pensar que la única forma de enfrentar el dolor ajeno es a través de la burla? ¿Podemos considerar este recurso una forma de subversión cómica? ¿Una estrategia para evidenciar lo absurdo de nuestra realidad, tal vez? ¿O estamos más bien frente a un síntoma de insensibilización colectiva, donde la tragedia se banaliza y el mal se vuelve un simple motivo de entretenimiento? No sé. Como mencioné al inicio, no busco imponer mi visión sobre nadie, sino plantear preguntas para que cada uno intente responderlas por sí mismo. Al fin y al cabo no soy psicólogo para determinar con certeza por qué alguien podría reírse únicamente al escuchar un titular trágico. Quizás yo no tenga la respuesta, pero tal vez él sí. Es importante señalar que las siguientes preguntas se basan en los planteamientos de Robert R. Provine en su libro Laughter, A Scientific Investigation. Jay, como psicólogo, ¿por qué nos reímos de cosas crueles o mezquinas? Bueno, como psicólogo considero que tenemos 2 acciones. Como número 1 está el mecanismo de defensa, que me ayuda a mí a tener en cuenta lo que soy yo como sujeto, como individuo, y que me ayuda a tener como un protocolo de que yo haga parte de ese proceso de la risa. Como otro es un tema de un contexto social, en donde pues tengo que ser parte de una situación, de un grupo de amigos,
y pues si ellos están riendo de algo que para mí está fuera del contexto normal, entonces me voy a reír solamente por un tema de construcción social y no porque realmente sea algo que me apasione. Provine explica que la risa no es solo una reacción a lo gracioso, sino un comportamiento social y evolutivo. Según sus investigaciones, la risa surgió como una forma de comunicación antes del lenguaje para reforzar la unión entre personas y mostrar que una situación es segura o compartida. Reírse seguido de cosas crueles puede normalizar actitudes psicopáticas o al menos disminuir la empatía hacia quienes son objeto o víctimas del chiste o de la burla. Disminuir la empatía, sí. Y de manera psicopatológica también. Cuando hablamos de manera psicopatológica debemos tener en cuenta dos componentes muy claros que pueden pasar, que son como enfermedades, yo las llamo graves o grandes, ¿sí? Desde ahí se abarcan muchas cosas, lo que es la depresión o la ansiedad. Y esto se puede provocar por el bullying que se puede generar en ese contexto social. Cuando lo llevamos al tema de minimizar en temas empáticos, pues estamos hablando de que estamos cogiendo un contexto a una persona o una situación y la vamos a desglosar a tal punto en que esa persona se sienta lo más pequeña del mundo. A veces reímos en situaciones que mezclan emociones como miedo, incomodidad o culpa. El cerebro, ante esta confusión, puede reaccionar con risa como una forma de liberar tensión. ¿Crees que programas como Fox News provocan risa porque generan esa mezcla de emociones y contradicciones? Sí, de hecho ese tipo de programas puede generar miedo, puede generar angustias, puede generar de pronto qué puede pasar después de hasta qué punto yo puedo llegar con el tema de los límites, pero sin embargo es un tema de un contexto social en donde si yo estoy riéndome con dos o tres, pues no me estoy riendo sino solamente de una situación o una base, pero cuando yo tengo un contexto como un público en general, me puedo estar riendo de todo lo que está sucediendo al respecto. Eso puede generar y provocar diferentes disociaciones a nivel cognitivo y que pues uno ya comienza a replantear qué cosa está bien de lo que está mal y del por qué me estoy riendo de esas situaciones. Provine también mostró que la risa es muy contagiosa porque es una señal social automática. ¿Crees que muchas personas se ríen en shows de comedia más por contagio de la risa de otros que por los chistes en sí? De hecho, es una pregunta muy interesante porque puede pasar que yo esté en un contexto social reunido con amigos o con amigas, no es necesario de pronto estar en un programa como los que mencionaste anteriormente, y de pronto existe una persona que tenga una risa que llamamos entre comillas contagiosa y pues puede que nos podamos reír de un contexto social. Hasta ha pasado que en programas como Fox News los mismos humoristas terminan riéndose de una situación, de una persona en cómo se ríe, cómo es contagioso. Entonces sí puede ser un constructo social de cuando yo estoy escuchando a varias personas reírse de una situación, pero también de unas características fisiológicas, yo también termino reaccionando desde ese punto de vista. Hoy muchos piensan que hay que reírse de todo porque la única alternativa es llorar, y llorar no arregla nada. ¿Qué le dirías a quienes creen que solo existen la risa o el llanto para enfrentar momentos difíciles? Bueno, no solamente tenemos que tener en cuenta que la risa o el llanto es lo único que puedo yo transitar como ser humano, dependiendo las situaciones o las características que esté vivenciando, ¿sí? Pero sí hay que hablar un poco con respecto a que yo puedo trasegar en ese desarrollo de emociones y que a su vez me ayuden a mí como a liberar, a transitar y a transformar lo que soy yo como persona. Entonces puede ser un tema liberador a veces tener ese contexto social de reírme de una situación que me puede sacar o llorar o pasar por otro tipo de emoción según lo que yo estoy viviendo. Jay, por último, como psicólogo y como persona, ¿cuáles pueden ser los límites de la libertad de expresión en un caso como este? Bueno, para poder hablar de límites en libertad de expresión, considero que desde la psicología hay unos límites característicos. ¿Sí? Yo tampoco puedo llegar a agredir, a pasar a nivel emocional por encima de la otra persona. Yo debo tener en cuenta que hay un tema de consentimientos, ¿sí? Si esa persona, por ejemplo, no me permite burlarme por su apariencia, por su color de piel, que son como las características más generales de lo que se pueden estar burlando las personas, pues yo no puedo abusar del mismo, ¿sí? Entonces yo sí debo tener ese consentimiento y saber hasta qué punto puedo hacerlo. Desafortunadamente, cuando comenzamos a pasar esos límites, lo hacemos sin tener el consentimiento porque creemos que es algo gracioso.
pero no tenemos en cuenta que estamos hiriendo a una persona o a una comunidad teniendo en cuenta lo que yo estoy expresando. Entonces sí es importante que nosotros como sujetos y como individuos tengamos en cuenta que para cualquier situación debo contar con el consentimiento de la persona y hasta qué punto puedo llegar, ¿sí? Eso me va a ayudar a establecer qué límites puedo trazar y hasta dónde puedo llegar con la comunidad o con la persona. Teniendo esto en cuenta, quiero criticar el siguiente argumento. Los colombianos nos reímos de la tragedia porque llorar no sirve para nada. Para ser más específico, citaré a Antroporradio, quien hizo un videoensayo al respecto. Aunque no comparto ni su tesis ni sus argumentos, respeto su opinión y los invito a ver su video. Antroporradio afirma: un pueblo que es capaz de reírse de sus propias tragedias también tiene la capacidad de superarlas. A primera vista, esta frase parece un axioma, algo que aceptamos como verdad indiscutible. Sin embargo, si la analizamos con cuidado, encontramos varias grietas en su lógica. Este tipo de ideas puede generar una peligrosa desconexión con la realidad y con nuestra propia humanidad. Pretender que la risa es la única o la mejor forma de enfrentar el dolor puede llevarnos a naturalizar comportamientos insensibles, incluso psicopáticos, como ya lo mencionamos anteriormente. De niños creemos que el mundo se divide en blanco y negro, buenos y malos, alegría y tristeza, pero al crecer descubrimos matices. Reducir todas las emociones a risa o llanto es un signo de inmadurez emocional. La empatía no siempre se expresa con risas. El dolor de una pérdida no se gestiona con carcajadas. Superar una tragedia requiere más que sátira o de comedia. Exige respeto, acompañamiento y acción responsable. Por eso ser un buen padre, ciudadano, profesional o simplemente una buena persona no consiste en hacer reír, sino en saber actuar con humanidad. Entiendo lo que algunos pueden estar pensando en este momento. Oiga, Esteban, pero eso es una perspectiva moralista. Y yo les diré, no, me atrevería a decir que es una perspectiva lógica. ¿Dudan de esto? Hagamos una prueba. Tu mejor amigo llega y te dice que a su madre le han detectado un tumor inoperable, con una expectativa de vida de 3 meses. Tienes 2 opciones. La primera, mostrar empatía, respeto y apoyo. Escuchar, abrazar o brindar un hombro donde llorar. O la segunda, reaccionar así. Veamos qué pasa con esa amistad si tomas la segunda opción. Siguiente argumento. Fox News pone un espejo frente a la sociedad y a través del humor expone sus hipocresías. Como preparación para este análisis, revisé varios de sus videos y debo decir que, más allá de la intención de mostrarse críticos, políticos o profundos, lo que encontré fueron principalmente comentarios improvisados, fáciles y bastante básicos sobre noticias. En serio, he trabajado durante años como profesor y el calibre de los comentarios de Fox News es equiparable al de adolescentes desinformados. En la mayoría de los casos se trata de chistes centrados en la crueldad y en la burla inmediata, más que en observaciones sagaces con un trasfondo oscuro o reflexivo. El público, por tanto, no necesita un ingenio particular para reír. Basta con titulares sobre muertes, asesinatos, violaciones o corrupción para provocar carcajadas sin mayor elaboración. Muchos comparan este programa con el humor de Jaime Garzón o con propuestas como el siguiente programa. Incluso Sánchez y Pardo han afirmado en entrevistas que cumplen con una labor social al poner sobre la mesa temas que otros medios ocultan o distorsionan. Sin embargo, lo que yo percibo es muy distinto. Veo un humor infantil y un par de presentadores cuya retórica, capacidad de análisis y abstracción permanecen en la superficie, muy lejos de lo que se requiere para atribuirse una etiqueta de humor con conciencia. El humor de Garzón y de El siguiente programa se sostenía sobre procesos rigurosos de escritura e investigación, sobre la comprensión de la realidad para encontrar ángulos cómicos más allá de la vulgaridad o de la burla cruel. Claro, la espontaneidad y el lenguaje simple de Fox News lo hacen más accesible para las masas, pero accesible no es sinónimo de bueno, formativo, incisivo ni profundo. Por eso considero que más que comedia o arte, lo que este programa produce es simple contenido, incendiario, superficial y diseñado para explotar la inmadurez emocional de la audiencia, disfrazándose de transgresor y revolucionario. Bueno,
Aquí tengo que ser justo. Las personas que han comparado a Fox News con Jaime Garzón o con el siguiente programa no han sido los Camilos, sino principalmente su audiencia. Es más, creo que quienes han dado la respuesta más acertada frente a estos comentarios han sido precisamente los mismos Camilos. No, es que Garzón no era solo comediante, él era mucho más. Sí, no, que comediante. ¿cómo nos vas a comparar con Garzón? No, Garzón. Garzón, Garzón era impresionante. nosotros ahí unos bobos que eso no vale la pena ni rastrearlos. No vale la pena ni mirar este programa tan No, eso no vale la pena mucho. Si están viendo eso, apaguen esta mierda. Sí, vean un documental de Garzón. Sí, no, eso acá hablamos es bobadas. Eso acá no. Burlarse de todo hace parte de la libertad de expresión. Si bien muchos tipos de discursos pueden ampararse bajo la libertad de expresión, no debemos olvidar que toda libertad conlleva una responsabilidad. No existen derechos sin obligaciones. La libertad de burlarse de una familia que acaba de perder a uno de sus miembros trae consigo la responsabilidad de enfrentar la indignación y el desprecio no solo de ese núcleo familiar, sino también de quienes empatizan con su dolor. Porque sí, la empatía y la indignación no son sentimientos exclusivos de las víctimas directas de la burla, sino de cualquiera que conserve la humanidad suficiente para considerar la humillación pública como algo despreciable. En una entrevista, Pardo afirmó que quienes los critican no deberían sentirse así, ya que los familiares de los aludidos están demasiado ocupados llorando su pérdida como para prestar atención a los chistes de un par de, entre comillas, comediantes. Según esta lógica, la humillación, la burla y el escarnio público serían válidos siempre que las víctimas estén demasiado ocupadas como para notarlos. Y es como usted no puede mandar por gente que nada, que usted no es el padre, usted no es el hermano, usted no es nadie para ir a mandar, usted no puede estar demandando por gente que nada que ver. Y yo lo que creo es que los niños ni están por enterados de que estamos haciendo chistes. Porque no, mentira, no. Entiendo que emprender acciones legales por parte de terceros es excesivo e incluso un caso perdido, ya que este tipo de humillaciones, burlas o injurias suelen ampararse en la libertad de expresión. Tampoco considero que la cancelación o el ataque directo hacia las personas detrás de la obra sea la respuesta adecuada. Debemos recordar que lo que vemos en pantalla, en la mayoría de los casos, no es más que una representación. Personajes creados o aspectos muy específicos y aislados de la personalidad de sus autores. Entiendo que, llegado a este punto, algunas personas puedan sentirse ofendidas porque son admiradores de Fox News. Sin embargo, es fundamental aclarar que el propósito de este video no es cancelar contenido. No es condicionar el arte bajo parámetros de moralidad. No es incitar a la violencia por diferencias de opinión, ni mucho menos es imponer una visión sobre lo que debe o no debe hacernos reír. Por el contrario, lo que busco es subrayar un principio básico. No existe libertad sin responsabilidad, ni derechos sin obligaciones, ni acciones sin consecuencias. Si me tomo la libertad de burlarme de alguien a raíz de su tragedia, también debo estar dispuesto a asumir las consecuencias de esta acción, es decir, la reacción de la persona afectada. Sin embargo, las plataformas digitales han diluido la noción de asumir consecuencias inmediatas por lo que decimos o hacemos. En muchos casos, Internet se ha convertido en un escudo para la cobardía. Como señaló Mike Tyson, las redes sociales hicieron que todos ustedes se sientan muy cómodos faltando el respeto a las personas sin recibir un golpe en la cara por ello. Y aunque la violencia nunca puede ser una respuesta legítima al discurso, la observación de Tyson revela una verdad incómoda. Detrás de una pantalla, cualquiera se atreve a insultar, burlarse o ridiculizar. Pero frente a frente, muy pocos se atreverían a hacerlo, y menos aún ante alguien como Mike Tyson. Lo mismo ocurre con las tragedias ajenas. En YouTube o en cualquier red social abundan las burlas fáciles, los comentarios mordaces y el sarcasmo disfrazado de valentía. Pero casi nadie tendría el coraje de repetir esas palabras ante las verdaderas víctimas del dolor que trivializan. En Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco examina la cultura de masas y muestra cómo los ídolos mediáticos funcionan como espejos y modelos de identificación en la sociedad. Sin embargo, los ídolos actuales suelen ser figuras efímeras, que buscan mantenerse relevantes a cualquier precio antes de ser reemplazados por la siguiente celebridad o el escándalo del momento, revelando así su verdadera naturaleza: modas pasajeras. En este sentido, me gustaría hacerte una pregunta.
Fox News constituye un fenómeno cultural relevante por su agudeza, mérito cómico y capacidad de reflexión, o simplemente se mantiene en la conversación pública gracias a sus escándalos, controversias, que son alimentados tanto por partidarios como detractores del programa. Hay una forma de averiguarlo. El modo más efectivo de neutralizar las modas que promueven la deshumanización no es mediante demandas, amenazas, escándalos o mayor cobertura mediática. La verdadera estrategia consiste en no otorgarles atención, permitiendo que su luz brille o se apague por sí sola dependiendo de su verdadero mérito artístico o de su voz realmente distintiva. Un excelente referente para comprender este fenómeno se encuentra en Los Simpsons. En uno de sus especiales de Noche de Brujas, los anuncios publicitarios cobran vida y empiezan a destruir Springfield. Su poder crece en la medida que los ciudadanos les prestan atención. Lisa descubre entonces la solución: ignorarlos. Solo la indiferencia logra despojarlos de su fuerza de distracción o insensibilización. No quiero ser una persona obtusa ni cerrada a nuevas voces. Quiero compartir pensamientos con cualquiera que haya tenido la capacidad de ver este video hasta el final, así como conmigo mismo. Deseo mostrar una perspectiva diferente y al mismo tiempo transformar la mía en el proceso. Con el propósito de no caer víctima de mis propios sesgos y paradigmas, decidí invertir hora y media de mi único día de descanso en darle una oportunidad a los Camilos en su faceta de comediantes, con el fin de descubrir su mérito cómico y su voz distintiva dentro de un ámbito artístico fuera del formato de Fox News. Empecé con el especial de Camilo Sánchez, partiendo del supuesto de que, al tratarse de un producto grabado y promocionado por un servicio de streaming prestigioso, debía representar el pináculo de su talento, la destilación de sus mejores rutinas tras múltiples pruebas en open mics, la versión más depurada de su escritura cómica, enriquecida además por un proceso de edición y de producción profesional. Muchas gracias, Lobo. Muchas gracias. Muchas gracias. Divertidísimo. No puedo decir que me haya reído una sola vez. Entiendo. La comedia es subjetiva y lo que para mí resulta mediocre y aburrido, quizás para otros sea hilarante. Sin embargo, lo cierto es que habría encontrado más humor en películas, qué sé yo, como La lista de Schindler o 12 años de esclavitud. Su capacidad cómica parece sostenerse únicamente en el recurso del escándalo y la controversia. Fuera de ello, no encuentro en su propuesta nada distintivo, sagaz o verdaderamente memorable. ¿Y el stand-up del mago? Bien, gracias. Creo que con esto ya hay suficiente material sobre la mesa para que cada quien saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que hemos pasado de una meritocracia exigente a una democratización vulgar del arte, en la que el principio parece ser, si no puedes ser famoso, sé escandaloso.